días a todos. Gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy. Nuestros conferencistas son Eduardo Saavedra, Acting Partner de nivel de sectoría, y Oscar Espinosa, gerente de riesgo. El tema de hoy es cómo analizar escenarios de incertidumbre del COVID-19 por medio de la gestión de riesgo y su impacto en los estados financieros. Esta sesión será grabada y quedará subida en nuestra página web de PwC Colombia en estos días para que las personas que quieran volver a verlo o no pudieron acompañarnos el día de hoy. Si tienen preguntas, las pueden hacer por medio del chat o escribirles un correo a nuestros conferencistas. Ana, Eduardo y Oscar pueden dar inicio a nuestra sesión. Perfecto. La idea del webcast del día de hoy es cómo analizamos estos escenarios de incertidumbre a través de la gestión de riesgos. Lo que estamos viendo es que la gestión de riesgos es un componente súper importante que en todas las organizaciones, en unas está un poco más evolucionado que en otras. Sin embargo, lo que les vamos a presentar hoy es, creemos que es hacia donde debe ir la gestión de riesgos, y no solamente de pronto, digamos, para estos temas específicos del COVID, sino en general para todos los tipos para esos riesgos importantes de la compañía. Entonces, vamos a ver por qué estamos proponiendo estas metodologías y cuáles son los beneficios también de ellas. Para un tema de contexto, aquí un poco, pues el COVID afectó, digamos, la salud humana, pero también tiene un efecto importante en la economía, o está teniendo un efecto importante en la economía a nivel global y principalmente a nivel en Colombia también. Aquí es importante tener en cuenta que pues, los gobiernos están tomando ciertas medidas, estas medidas están impactando nuevamente la economía y las personas como tal. Queríamos mostrarles un poco, digamos, cómo estábamos viendo la gestión actual de riesgos. Dentro de esta gestión actual de riesgos normalmente lo medimos en un tema de impacto y probabilidad y lo revisamos a nivel de colores. El tema de colores nos permite, digamos, diferenciar aquellos riesgos que de pronto están más altos, están más bajos o que ya tenemos controlados, por decirlo así. Un poco en la parte derecha, aquí les queríamos traer un poco, era sobre la encuesta mundial que se hizo a nivel de CEOs, de los riesgos más importantes que ellos estaban viendo, en este caso los riesgos emergentes, y el relacionado con enfermedades infecciosas, digamos, estuvo analizado desde un punto de vista de impacto alto, pero una probabilidad muy baja. ¿Qué pasa normalmente con este tipo de riesgos? Cuando revisamos este tipo de riesgos, de pronto los dejamos aparte porque, ¿por qué? Porque de pronto no tenemos un tema específico de que nos haya pasado, no sabemos cómo enfrentar estas situaciones. Y justamente la gestión de riesgos debería permitirnos evaluar como este tipo de riesgos que son los que de pronto nos pegan de forma más importante. Vemos que realmente no quedó dentro de los cinco más importantes, entonces queríamos como traerles este análisis o este gráfico que sacamos del Global Risk Report de 2020. Ya hacia adelante la idea es que con Oscar les podamos exponer un poco cuál es nuestro pensamiento, nuestra metodología de pronto en cuanto a la gestión de riesgos o hacia dónde debe evolucionar esta gestión de riesgos. Bueno, y un poco para comentarles, la idea es que esta metodología que vamos a ver hoy de administración de escenarios para la gestión de riesgos, si bien la vamos a enmarcar dentro del escenario del COVID-19 o de riesgos con una gran incertidumbre, pues es homologable y la podemos utilizar realmente para la gestión de riesgos en general. Un poco es importante que también pensemos que a partir de este momento, pues vamos a tener mucha incertidumbre. El mundo realmente cambió y tenemos que enfrentar este nuevo escenario de muchas incertidumbres, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, las preferencias de los consumidores, hacia dónde se van a ir. Entonces es importante que empecemos a utilizar una metodología de este tipo para poder analizar un mundo de incertidumbres. Adicionalmente, de pronto con algunas empresas que hemos hablado, nos han manifestado como que simplemente esperan que
pase la pandemia, que podamos ya superar la cuarentena y que vamos a volver a la normalidad. Pero pues también si vemos un poco esta gráfica, vemos que hay muchos riesgos de los cuales también pueden llegar a tener un impacto similar, digamos que con riesgos con más probabilidad y que también tienen un impacto alto, están todos los relacionados con temas ambientales, con posibles desastres naturales. Entonces es importante que nos empecemos a eh, enfrentar a todo este tipo de riesgos que no son tradicionales para nosotros, pero que pueden tener un impacto muy grande para la economía y para cada una de las empresas en las que estamos trabajando. Entonces, como lo mencionábamos, la idea es hablar como de la metodología de gestión de escenarios de incertidumbre. La primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿la información que venimos trabajando en materia de gestión de riesgos es aplicable actualmente? Un poco lo que tenemos que decir es, todos estos modelos son construidos con información histórica. Entonces acá tenemos algunos como puede ser el valor en riesgo, tenemos escenarios de estrés, incluso lo que veníamos viendo en la diapositiva anterior, que es la metodología de escalas de medición, siempre utilizan la información histórica. ¿Qué nos ha pasado? ¿O qué podemos ver que nos puede llegar a ocurrir? Pero en un mundo con incertidumbre, pues estos modelos dejan de ser tan certeros, nos empiezan a generar más dudas que realmente información valiosa para la toma de decisiones. Entonces, bueno, todos estos modelos pueden ser ajustados para empezar a tener en cuenta estos escenarios de incertidumbre, pero mientras logramos todo esto, eh, digamos que sería prudente tomar los resultados con cuidado. Y por esto, digamos que surge toda la generación de escenarios. Más allá de pronto de estas metodologías, poder analizar algunos escenarios a los que nos podemos enfrentar. Y la segunda pregunta entonces sería, si no podemos por ahora confiar en esta información, ¿qué información deberíamos tener en cuenta para la toma de decisiones? Y aquí, pues digamos que, como podemos ver, todos los días está surgiendo nueva información. Tenemos información de mercado, información propia de la empresa, variables financieras, información externa también que nos va a permitir construir nuestros escenarios. Pero es muy importante que tengamos en cuenta cómo va evolucionando esa información día a día. Hasta hace 2 semanas esperábamos que la cuarentena acá en Colombia se pudiera finalizar a finales de abril. Pero ya hoy tenemos una nueva realidad y es que vamos a ir hasta el 11 de mayo. Y así sucesivamente. La realidad o el escenario que estamos esperando puede ir cambiando constantemente. Así que tenemos que estar viendo toda la información que nos genera el mercado para poder involucrarla dentro de nuestras decisiones. Entonces, esto nos va a generar un sinnúmero de escenarios. Yo puedo tener tantos escenarios como yo desee construir. Y la pregunta entonces sería, ¿cuántos escenarios mínimos deberíamos tener en cuenta o analizar? Y acá, más allá del número de escenarios, la pregunta realmente sería es, ¿cuántos escenarios me van a dar información valiosa para la toma de decisiones? Y acá digamos que lo importante es que realmente cada escenario adicional que yo considere me dé una información que le permita a la empresa poder ver una realidad a la que nos podríamos llegar a enfrentar y cómo podríamos llegar a atacarla. ¿Sí? Cada uno de esos escenarios lo que me tiene que permitir a mí es ver si yo estoy en capacidad de aguantar o de resistir ese escenario que se me plantea, los retos de este escenario, y en cada uno de estos, cuál sería mi respuesta. Un poco, digamos que la idea ahí bajo las mejores prácticas, la idea sería como mínimo tener un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario básico. Pero realmente nosotros proponemos trabajar con 5 escenarios para que esto, digamos, que me dé más información y realmente podamos llegar a tomar una decisión bien informada. La generación de estos escenarios me va a generar, digamos, una información valiosa. Estos escenarios que son denominados what if, ¿qué pasaría, qué podría pasar si se da ese escenario? Lo que me van a permitir es ver qué efecto tiene esto en mi empresa. Si se da ese escenario que estamos viendo, qué efectos podría llegar a tener en la empresa. Y acá los efectos los queremos relacionar con métricas, qué restricciones operativas podríamos llegar a tener, qué impacto financiero, tecnológico me puede generar y digamos que si bajo estas nuevas restricciones que se me plantean, yo voy a poder seguir operando o si definitivamente tengo que empezar a tomar medidas para enfrentarlos. Y por último, digamos, ¿para qué me sirve el análisis de escenarios? La idea es que, nuevamente mencionamos, en este momento tenemos gran incertidumbre y poder contar con unos escenarios, no solo de saber qué me puede llegar a pasar, sino de yo poder tener
una guía o una carta de navegación que me permita tomar decisiones de forma muy rápida, pues eso me va a permitir también afrontar de manera más efectiva todos estos retos que estamos viendo. Un poco lo que se ha podido ver en este momento es que como nadie esperaba que se diera esta pandemia y no esperábamos estos efectos tan impactantes, se están tomando muchas decisiones de forma acelerada, de pronto con desconocimiento, y eso hace que pues, no sean las decisiones más acertadas, o por lo menos que no se tenga toda la información necesaria para tomar. Si yo ya tengo unos escenarios y sé cómo debo comportarme ante cada uno de estos, pues gano tiempo y gano efectividad en la toma de decisiones. Y por tanto es muy importante que yo pueda prever todas esas situaciones hacia futuro y tratar de ver un escenario con el que yo creo que puede ser el más probable, pero también cómo reaccionaría ante esos escenarios menos probables. Entonces, para aplicar esta metodología de análisis de escenarios, pues tenemos algunos pasos que queremos compartir. El primer punto tiene que ver con la identificación de riesgos. Acá es importante que tengamos presente que, si bien como lo mencionábamos al principio, la metodología me sirve para administrar cualquier tipo de riesgo, un poco la invitación acá es que analicemos cuáles son los riesgos más relevantes para la organización, porque tampoco podemos llegar a tratar de simular 1000 escenarios que tenemos, perdón, 1000 riesgos que tenemos identificados, 1000 riesgos operativos, eh, porque esto genera pues una carga operativa muy grande. La idea es que tratemos de tomar cuáles son esos 20 riesgos más relevantes para la organización que pueden tener un impacto más importante eh, para que podamos hacer el análisis. Lo segundo es poder definir cuáles son los escenarios que podría enfrentar la empresa ante cada uno de estos riesgos. Como lo mencionábamos, la metodología es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si se materializa el riesgo? Y poder analizar entre 3 y 5 escenarios para poder ver qué efectos tendría esto en mi organización. Una vez yo ya tenga esos escenarios, lo que tengo que analizar es, bajo cada uno de esos escenarios, qué impactos yo espero como organización, qué impactos se podrían dar. Entonces, un poco lo que estamos viviendo en este momento con todo el tema del COVID-19 es que las empresas están enfrentando algunos impactos muy relevantes que van como en cadena. Entonces, uno es la restricción, por ejemplo, de poder hacer su producción de manera normal. También tenemos, pues, esto, obviamente, una restricción en las ventas. También que nos está dando eh, una disminución en el recaudo de la cartera. Y todo esto empieza a encadenarse. Entonces, finalmente, si yo puedo analizar estos posibles impactos que puedo llegar a tener, pues me va a ser mucho más fácil después pasar a una etapa de medición. Pero también es muy relevante no solo quedarme con esos impactos negativos. Generalmente y tradicionalmente vemos la concepción del riesgo solo como efectos negativos. Sin embargo, si ustedes lo han podido ver, muchas empresas están teniendo en este momento algunos impactos positivos. Entonces, por ejemplo, empresas de domicilios están de pronto teniendo algún impacto positivo, empresas que fabrican gel antibacterial o pues todos los que producen algún tipo de elementos para el cuidado médico. Y también, por ejemplo, todos los laboratorios farmacéuticos pues están esperando poder tener un impacto positivo en la medida en que puedan desarrollar vacunas o medicamentos pues, que protejan contra el COVID-19. Es muy importante esto, analizar también qué efectos positivos yo puedo tener de un riesgo como este, de un riesgo sistémico, en donde no es solo mi empresa la que se está viendo afectada, sino todo el mercado e incluso toda la economía en este momento. Paso siguiente, con cada uno de los escenarios que identificamos que podemos tener, tenemos que tratar de darle un peso a cada uno, una probabilidad. ¿Cuál es el escenario que yo espero que se dé con una mayor probabilidad? Pues obviamente acá tenemos que ser, lo que mencionaba al principio, tener claro que todos los días esto va cambiando. Cada día va saliendo una nueva información, así que yo tengo que estar muy informado para poder tomar decisiones y saber cuál es el escenario más probable. Entonces, a cada uno de los escenarios que yo definí, le voy a dar un peso. Esto con el fin de que yo pueda al final, pues consolidar una única métrica. Si bien yo puedo analizar cada escenario de forma independiente, también la idea es que yo pueda
de alguna manera integrarlos para poder cómo yo voy a administrar mi riesgo. Finalmente, cuál es la medición de mi riesgo. Y esto lo voy a hacer también mirando la medición de los impactos financieros, que sería el siguiente punto. La idea, digamos, ir avanzando un poco frente a las metodologías tradicionales de gestión de riesgos que nos mostraba al principio Eduardo, en donde simplemente definimos unos rangos de calificación que si bien me permiten clasificar los riesgos y darles alguna prioridad, pues no me dicen realmente el impacto que yo puedo llegar a tener. Por tanto, acá lo que buscamos es mirar cada uno de estos escenarios que estamos planteando, qué efecto tendría en variables dentro de mis estados financieros. Bajo el ejemplo que yo les estaba mencionando anteriormente, de, de las restricciones a las ventas, de disminución de los ingresos y demás, probablemente un indicador clave sería el flujo de caja. Entonces, aquí lo que tendríamos que mirar es este indicador clave bajo los diferentes escenarios que me estoy planteando, a qué puntos podría llegar. Y la idea sería que yo pudiera mirar si a estos puntos yo estoy en capacidad de soportarlos o si ya tengo que tomar decisiones. Y esto lo hago también teniendo en cuenta pues mi marco de apetito de riesgos. Este marco de apetito de riesgos tiene que tener diferentes niveles, diferentes alertas tempranas. Y acá digamos que podemos utilizar apetito, tolerancia, capacidad al riesgo. Mirar hasta qué punto yo soy capaz de resistir esta situación o en qué momento ya debo salir a tomar decisiones, porque puede pues, implicar incluso que ya no sea capaz de resistir este escenario y esto me lleve a una resolución de la entidad. Algo también importante es que yo debo tratar de mirar qué correlación existe entre los diferentes riesgos que yo estoy identificando. Pensemos por un momento que en la primera diapositiva que mostrábamos de los riesgos a los que nos podemos enfrentar, por ejemplo, teníamos algunos también relacionados con crisis de agua, crisis de alimentos. Entonces, si algo de este tipo se nos diera al mismo tiempo que la pandemia que estamos viendo, probablemente sería devastador. Entonces, la idea es que yo pueda mirar esta correlación que existe entre los diferentes riesgos que yo voy a analizar. También pueden darse algunos casos en que la materialización de los riesgos lo que haga es que me disminuya el posible impacto total para la compañía, ¿sí? Porque también puedo tener, como lo mencionábamos antes, efectos positivos del riesgo. Entonces es muy importante tratar de correlacionarlos para tener una medición integral del riesgo. No quedarme solo con uno de ellos y con un único escenario, sino empezar a simular cada riesgo de forma independiente con sus escenarios, pero también después integrarlos y mirar sus posibles correlaciones. Por último, digamos que toda esta información que yo voy a tener de los diferentes escenarios lo que me va a permitir es tomar decisiones y tener claro en qué momentos yo debo salir a actuar y cuál podría ser el impacto de la materialización de cada uno de los escenarios. Acá lo importante es, nuevamente lo que decimos, estar preparados, tener esa carta de navegación. ¿Qué pasaría si se me da un escenario y yo cómo debo reaccionar? Acá todos estamos tomando decisiones de manera pues muy apresurada. Tenemos que salir y tomar una decisión de forma muy rápida, porque si no, pues esto puede implicar que las pérdidas se me van a aumentar de manera considerable. Por lo tanto, si yo tengo ya definido el qué hacer ante cada escenario, lo que me va a permitir es anticiparme y tomar, digamos, las mejores decisiones posibles bajo la información disponible que tenemos. Acá un poco para complementar a Oscar es, y el foco que debemos tener siempre en riesgos no es la mitigación del riesgo, que es un poco de pronto lo que se ha venido trabajando es cómo mitigo el riesgo. No, la gestión de riesgos debe estar enfocada a la toma informada de decisiones, porque yo el riesgo, digamos, llevarlo a cero es imposible, porque si no, no tendría casi negocio, pero lo que sí queremos es o sea, la función de una gestión de riesgos es yo poder tomar decisiones de la estrategia, poder tomar decisiones sobre las inversiones que yo vaya a tener de forma informada, o sea, con este análisis de escenarios, con este análisis de las posibilidades, con este análisis de cuáles son las probabilidades de que el valor en mi empresa, por ejemplo, puede ser uno de los ítems es cuál es el nivel de ingresos que voy a tener en un año, entonces cómo se me ha afectado el nivel de ingresos, con qué probabilidad el nivel de ingresos me puede llegar a 5%
eh, o al 10% de menor valor o de mayor valor, dependiendo de la estrategia que yo analice. Acá un poco, esto lo vemos para el COVID, pero realmente aplica para todos los riesgos y para todo un análisis realmente de toma de decisiones en cualquier entidad. También aplica, digamos, para entidades sin ánimo de lucro. Lógicamente aquí los puntos para evaluar no van a ser de pronto económicos, pero sí van a ser otro tipo de objetivos que se quieren seguir, que se quieren conseguir. Entonces es un poco estos pasos que les estamos mostrando acá es como una nueva forma de evolucionar hacia algo que me permita a mí hacer las cosas más rápido y tomar decisiones mucho más rápido que de pronto lo que hacemos actualmente, que es hacer análisis a través de reuniones, donde nos toma mucho tiempo. Si tuviéramos mapeado los 20, 30 riesgos más importantes de la compañía a través de esto, probablemente en una semana estaríamos sacando cuál podría ser los impactos en un año de los ingresos de las tomas de decisiones que se vayan a hacer, teniendo en cuenta los diferentes escenarios. Listo. Un poco para ver un poco más gráfico la metodología que acabamos de analizar, la idea es que podamos definir estos escenarios. Pues acá para el ejemplo estamos diciendo que vamos a tener 5 escenarios, 2 escenarios que son de alguna manera negativos, 2 escenarios positivos y un escenario base. Y acá digamos que a cada uno de estos escenarios debemos darle un peso. Y este peso, pues digamos que puede ser tanto teniendo en cuenta, digamos que información de expertos, acá como lo decíamos, probablemente estamos en un momento de incertidumbre, entonces lo que necesitamos es mirar información propia de la compañía o incluso, por ejemplo, poder contratar un experto externo que nos pueda decir a qué escenario nos enfrentaríamos con mayor. O también digamos que podríamos de alguna manera utilizar pues también la información histórica que tenemos pues con ciertas restricciones, teniendo en cuenta que un escenario como el que estamos viviendo actualmente no se había visto anteriormente. Pero si pudiéramos tratar de asimilar algunos escenarios, no directamente de una pandemia, pero sí que tuvieron efectos económicos de forma sistémica. Digamos de pronto hablar de crisis económicas como la del 2008, crisis inmobiliarias o diferentes escenarios macroeconómicos adversos que han podido tener efectos que pudieran ser de alguna manera comparables. Para el ejemplo, entonces decíamos que bajo ese escenario, cada uno de esos escenarios, vamos a definir, por ejemplo, sobre la variable ingresos, cuál es la estimación que haríamos, que tendríamos bajo ese escenario puntual. Entonces tendríamos 5 niveles de restricción de ingresos. Por ejemplo, podría ser en uno una disminución del 20%, en otro del 50% y así, digamos que dependiendo, pero teniendo en cuenta que pues vamos a tratar de darle diferentes pesos de acuerdo con la probabilidad que consideramos del escenario. Esos ingresos pues me van a generar un resultado. Acá lo estamos diciendo, por ejemplo, en el EBITDA. Y aquí puede ser que sea donde yo tome las decisiones. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar un porcentaje del EBITDA? O podría ser, digamos, como lo mencionaba, en mi flujo de caja, hasta donde una disminución de ingresos yo podría resistir con el flujo de caja que tengo, teniendo todas las restricciones y todas las correlaciones entre diferentes riesgos que vemos. Cada uno de estos pesos, cada uno de estos escenarios, como lo decíamos, lo podemos analizar de forma independiente para saber cómo yo reaccionaría ante cada uno de estos, pero finalmente si queremos consolidar, por lo tanto, pues yo quiero tener un EBITDA final o un resultado final en donde lo que vamos a hacer es poder tener, digamos que la consolidación de todos estos resultados de acuerdo con los pesos que se tuvo para cada uno de ellos, cada uno de los escenarios, me va a dar como la ponderación que yo debería tener para mi EBITDA final. Y solo para mencionarlo, pues este es un ejemplo que estamos haciendo, pero acá yo debería tener en cuenta todas las variables clave del negocio para poder tener, por ejemplo, un tablero de control en donde yo pueda mirar cada una de estas variables clave, cómo se van, cómo se van comportando bajo cada escenario y en cada una de estas, qué restricciones yo puedo tener frente a mi apetito de riesgo. Ya a manera de conclusión,
pues digamos que nos quedamos con 4 puntos que consideramos muy relevantes y que quisiéramos compartir con ustedes. El primero es que ante estos escenarios de gran incertidumbre que estamos manejando, y como lo mencionábamos, no solo es durante esta etapa de COVID-19, sino a partir del momento en que salgamos de la pandemia, pues nos vamos a enfrentar a un mundo completamente nuevo, en donde tenemos que empezar a analizar cómo puede llegar a compartir, a comportarse, perdón, eh, el mercado, los consumidores, los reguladores, incluso las propias empresas en las que estamos del mismo sector, para ver cómo nos vamos a enfrentar a esta nueva realidad. Por lo tanto, pues digamos que este análisis de escenarios me va a permitir identificar hasta qué punto yo puedo resistir cada uno de los escenarios planteados y cómo yo debería reaccionar si se llega a dar. Esto me da, pues digamos que la segunda conclusión, que es, en estos momentos de crisis necesitamos actuar de manera muy rápida. No se pueden dar improvisaciones, porque esto nos puede llevar a tomar una decisión que en vez de ayudarnos, pues pueda terminar de afectarnos. Eh, Esto se convierte realmente en una carta de navegación, donde yo ya pueda saber de manera anticipada cómo me va a comportar frente a este escenario. Así que si se da, yo ya gané muchísimo tiempo. Tengo todas las herramientas para tomar decisiones de forma inmediata. El tercer punto es que también para que yo pueda tomar una decisión de forma acertada, pues tengo que tener un marco de apetito de riesgo. Me puede ir diciendo hasta qué punto yo puedo resistir la situación y en cada uno de los puntos, cada vez que se me prenda una alerta temprana, cómo yo debería reaccionar. Si llego al punto de tolerancia al riesgo, ya sé qué debo hacer. Si llego hasta la capacidad, pues también tengo algunas herramientas. Incluso eh, todos estos marcos de gestión de riesgos nos plantean que yo debería hasta plantearme escenarios en donde si ya no soy capaz de resistir esta situación, tengo un plan de resolución. ¿Cómo digamos que puede salir del mercado la empresa de manera que genere los menores efectos para los accionistas e incluso para la sociedad? Porque nuevamente pues acá estamos hablando de efectos sistémicos. Cada empresa, pues, digamos, sus efectos no son solo para ella, sino para toda la sociedad en general. Y por último, pues como lo mencionábamos al principio, aunque este modelo hoy se está analizando bajo la lupa del COVID-19 y cómo nos podría ayudar a tomar decisiones para lo que se nos viene, lo que nos falta de esta pandemia, la idea es que lo podamos replicar o que lo podamos adaptar para analizar cualquier tipo de riesgo. Y de esta manera, pues digamos que nos va a dar mucha más información de la que estamos teniendo actualmente, por ejemplo, con la medición de riesgos a través simplemente de una escala de valoración. No sé si de pronto Eduardo quiera dar alguna conclusión adicional. No, aquí yo creo que nos han surgido algunas preguntas de Juan, de Norma, relacionadas frente, digamos, a la pregunta de la mejor forma de abordar escenarios no debería ser asumir el peor de los escenarios. Realmente no lo vemos desde ese punto de vista, por eso es que le ponemos una serie de pesos. Ahora, lógicamente, yo debería poner el mayor peso al escenario esperado. Entonces, si ese escenario esperado, yo debería hacer un análisis y revisar eh, qué peso se le pone a ese escenario. Pero no solamente mirar un escenario, porque al final la idea de los escenarios es poder hacer una modelación y ver cuáles son los rangos de movimiento de ese impacto que voy a tener. Frente a lo que comenta Norma, totalmente de acuerdo frente a la necesidad en aspectos sociales, ambientales. Aquí es importante tener en cuenta algo y va a depender mucho es del tipo de compañía que estemos conversando. Si estamos hablando de pronto de compañías eh, de ONGs o de este tipo de compañías donde los objetivos en general, digamos, son asociados a temas sociales, a temas ambientales. Cuando hablamos ya de pronto de compañías con ánimo de lucro, lo que uno debería comenzar a analizar es tratar de encontrar todos estos impactos que se comentan que son importantes, es medirlos a nivel del impacto que tendría para la compañía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el impacto reputacional que ambientalmente yo no sea una compañía que ayuda al medio ambiente. O algo tan simple como en Inglaterra de pronto los bancos dando préstamos a entidades del sector
de un sector específico que no tiene una muy buena reputación. ¿Eso cómo me afecta a mí como banco frente, digamos, a uno, calificadoras, frente a dos, frente a los clientes? Entonces, un poco eso me puede generar que algunos clientes que sean conscientes de que X sector no hace bien al medio ambiente o cualquier tema, no vengan y me pidan créditos a mí. O sea, realmente acá lo que vemos es tratar de analizar esto de una forma que yo lo pueda mirar desde el punto de vista financiero. Porque nuevamente, si nos quedamos con el alto, medio y bajo, realmente no estamos, no, o sea, no podemos llegar a un punto en el cual yo pueda definir realmente cuál es el impacto. Muchas veces de pronto, como decía Oscar, los puntos en que nosotros analizamos el alto, medio y bajo de pronto es pérdida de 1.000 hasta 10.000 millones. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, pues realmente no es lo mismo perder 1.000 a 10.000, a pesar que lo estamos colocando dentro de un mismo rango. Entonces, esto es un poco más enfocado a hacer un análisis de todos estos riesgos que tú comentas, totalmente sociales, ambientales, que son requeridos, pero ver cuál es su impacto como tal en la variable en la variable que yo quiera estimar, sea ingresos, sea EBITDA, sea valor de la compañía, en general, digamos, hacia allá es que lo estamos buscando. Eh, Básicamente, ¿qué sucede con las organizaciones que no poseen una cultura de riesgos y por lo tanto no poseen una cartera definida? Lo primero es identificarlos. Por eso es que dentro de lo que nosotros comentábamos un poco, la primera parte es identificar. Y si no tienes una cultura de riesgos, lo primero es comenzar a crear esa cultura de riesgos realmente. Herramienta como tal, nosotros digamos no tenemos una herramienta, no disponemos de una herramienta como tal para hacerlo. Normalmente esto, lo que normalmente hacemos son, creamos los modelos o como tal en códigos libres para, para poder sacar estos escenarios. Eh, Hay una serie de preguntas adicionales que con muchísimo gusto, es que son varias. eh, si quieren, con muchísimo gusto se las respondemos de forma o por correo. Hay varias preguntas que nos están haciendo. Eh, no hay ningún problema. Se las respondemos por correo, ya que nos estamos pasando ya de los 30 minutos. Muchísimas gracias por estar en esta charla. Igual, si quieren contactarnos directamente, pues también tenemos los contactos de nosotros. Entonces, con muchísimo gusto quedamos pendientes de cualquier aclaración y todas estas preguntas que nos hicieron por el chat y las que nos hicieron adicionales, muy seguramente se las estemos respondiendo por vía correo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.